¿Por qué? Si el nacimiento de Jesús fue la mayor noticia de esperanza para la humanidad, estuvo rodeado de tanto miedo. Esta pregunta rompe con la imagen tranquila y serena que solemos asociar a la Navidad, y nos obliga a mirar el relato bíblico con mayor honestidad. Cuando la Biblia narra el nacimiento de Jesús, no lo hace desde un escenario de calma absoluta. Todo lo contrario, el miedo aparece una y otra vez, como una sombra que acompaña cada paso del plan de Dios al miedo humano, miedo político, miedo espiritual. Y eso no es casualidad. El primer miedo aparece incluso antes del nacimiento. María, una joven común, recibe un anuncio que cambia su vida para siempre. La Escritura deja claro que ella se turbó ante las palabras del ángel. No fue emoción inmediata, fue temor. Temor a lo desconocido, temor a no entender, temor a lo que vendría después. Y la respuesta del cielo fue reveladora: no temas. No fue una orden fría, fue una invitación a confiar. Cada vez que Dios irrumpe en la historia, el ser humano siente miedo. No porque Dios sea malo, sino porque su presencia confronta, rompe esquemas y exige fe. José también tuvo miedo. Miedo a la vergüenza pública, miedo a lo que diría, miedo a no comprender lo que estaba ocurriendo. Por eso pensó en abandonar a María en secreto. Y nuevamente, el mensaje divino fue el mismo: no temas. Desde el inicio, el nacimiento de Jesús estuvo marcado por corazones humanos que temblaban frente a un plan divino que no podían controlar. Luego están los pastores, hombres acostumbrados a la noche, al silencio, al peligro, y aún así, cuando la gloria de Dios los rodeó, tuvieron gran temor. No fue alegría inmediata, fue terror, porque la santidad expuesta produce conciencia de pequeñez. Y otra vez, el cielo responde igual a no temáis, como si Dios supiera que el miedo sería la primera reacción humana ante su cercanía. Pero el miedo no fue solo individual, también fue colectivo y político. El rey Herodes tuvo miedo, no un miedo humilde, sino un miedo al poder perdido. Miedo a que alguien más reinara, miedo a que su autoridad fuera cuestionada. Ese miedo fue tan intenso que se transformó en violencia, en muerte, en persecución. El nacimiento de Jesús no fue celebrado por todos. Fue temido por quienes sentían que su control estaba en riesgo. Aquí aparece una verdad profunda en Jesús. No solo trae consuelo, también trae confrontación. Su llegada expone corazones, revela intenciones, divide reacciones. Para algunos es esperanza, para otros, amenaza. Y esto nos muestra algo clave. El miedo no es ajeno al plan de Dios. Aparece cuando la luz entra en la oscuridad, cuando la verdad se manifiesta, cuando el orden humano se ve desafiado. La Biblia no esconde el miedo en el relato del nacimiento de Cristo. No lo suaviza, porque el miedo es parte de la experiencia humana frente a lo divino. La diferencia no está en sentir miedo, sino en cómo se responde a él. A María respondió con fe, a José con obediencia, los pastores con adoración, Herodes con rechazo. El mismo acontecimiento produjo reacciones completamente opuestas. Y eso sigue ocurriendo hoy. El mensaje de Jesús sigue generando miedo en algunos y esperanza en otros. Porque Jesús no vino solo a acompañar la vida humana, vino a transformarla. Y toda transformación genera temor antes de generar paz. El nacimiento de Jesús nos enseña que el miedo no significa ausencia de fe, significa que estamos frente a algo más grande que nosotros. Algo que no controlamos, algo que exige confianza. Por eso, cada no temas en la historia del nacimiento no elimina el peligro, elimina la soledad. Dios no dice no temas porque nada pasará, dice no temas porque yo estoy contigo. Y esa es la clave. El miedo no desaparece porque todo esté bajo control, desaparece porque Dios está presente. Esta primera parte nos deja una base clara. El nacimiento de Jesús no ocurrió en un mundo preparado, tranquilo o seguero, ocurrió en medio del miedo. Y aún así, fue el comienzo de la mayor esperanza. Pero todavía hay más por descubrir. El miedo no solo rodeó el nacimiento, también reveló el propósito. Si el miedo estuvo presente en cada etapa del nacimiento de Jesús, entonces debemos preguntarnos qué papel cumple realmente. Porque la Biblia no lo presenta como un error del relato, sino como un elemento que revela algo profundo sobre el corazón humano y el plan de Dios. El miedo aparece cuando perdemos el control. Y el nacimiento de Jesús fue, precisamente, la pérdida total de control humano frente a la voluntad divina. Nada ocurrió según las expectativas. Nada siguió el orden lógico. Todo fue incómodo, impredecible y frágil. María no tuvo un embarazo seguro ni cómodo. Dio a luz lejos de casa, sin estabilidad, sin garantías. José no pudo ofrecer protección ni certeza. El Mesías no nació en un entorno digno de un rey, sino en un contexto que generaba vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad produce miedo. Miedo a no poder sostener. Miedo a fallar. Miedo a no estar a la altura de lo que Dios pide. Aquí hay una verdad poderosa. Dios no esperó a que el miedo desapareciera para actuar. Actuó en medio de él, no pidió valentía perfecta.
Pidió obediencia imperfecta pero sincera. Esto rompe una idea común en que primero debemos vencer el miedo para obedecer a Dios. En la historia del nacimiento de Jesús muestra lo contrario. La obediencia ocurrió con miedo presente. María dijo, hágase en mí, sin tener todas las respuestas. José obedeció sin entender todo el plan. Los pastores fueron al pesebre aún temblando. Nadie actuó desde la certeza total. Todos actuaron desde la fe. El miedo, entonces, no fue el enemigo, fue el escenario donde la fe se manifestó. Pero hay otro tipo de miedo que también aparece, en el miedo a perder identidad, poder y control. Ese fue el miedo de Herodes. Un miedo que no se abre a Dios, sino que se cierra. Un miedo que no lleva a la fe sino a la violencia. Este contraste es fundamental. El mismo acontecimiento produjo dos clases de miedo: uno que conduce a la rendición y otro que conduce a la resistencia. Uno que abre el corazón y otro que lo endurece. La diferencia no estuvo en el miedo, sino en la respuesta. Herodes no tuvo miedo de Dios, tuvo miedo de perder su trono. Y cuando el miedo se centra en el yo, se vuelve destructivo. Cuando el miedo se centra en Dios, puede transformarse en reverencia. La Biblia nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es terror paralizante, es conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es reconocer límites. Es aceptar dependencia. El nacimiento de Jesús expuso esta diferencia con claridad. Para algunos, fue una amenaza. Para otros, fue una promesa. Para todos fue una confrontación. También hubo miedo en el viaje. Miedo al rechazo, a miedo a no encontrar lugar, miedo a no ser aceptados. Jesús nació en un mundo que no tenía espacio para él. Y eso no es solo una escena histórica, es un mensaje espiritual. El miedo surge cuando sentimos que no pertenecemos, que no hay lugar, en que no somos bienvenidos. Y Jesús nació exactamente ahí, en ese espacio de exclusión. Eso nos dice algo profundo. Dios no evita los lugares de miedo, los habita. No huye de la inseguridad humana, entra en ella. No espera que el mundo sea seguro para venir. Viene precisamente porque no lo es. El nacimiento de Jesús nos muestra que el miedo no es señal de ausencia de Dios. Muchas veces es señal de que Dios está obrando algo grande, pero el miedo también revela decisiones. Revela qué valoramos, revela dónde está nuestra confianza, revela si confiamos más en lo visible o en lo eterno. Cuando el miedo domina, intentamos controlar. Cuando la fe domina, aprendemos a confiar. Y esa tensión estuvo presente desde la primera noche de la historia cristiana. El nacimiento de Jesús no eliminó el miedo del mundo. Introdujo una esperanza más grande que el miedo, una esperanza que no niega la oscuridad pero la atraviesa. Por eso, los ángeles no dijeron, todo estará bien, dijeron, no temas, porque la paz que Dios ofrece no depende de circunstancias ideales, sino de su presencia real. Todavía hay una pregunta más profunda que debemos enfrentar. ¿Qué hace Dios con nuestro miedo hoy, a la luz del nacimiento de Jesús? Cuando observamos el nacimiento de Jesús a la luz del miedo, descubrimos algo sorprendente. Dios no solo permite el miedo, sino que lo utiliza como un punto de encuentro con el ser humano. El miedo no es ignorado ni reprimido en la historia bíblica. Es reconocido, enfrentado y transformado. El mensaje constante del cielo no fue, no sentirás miedo, sino no temas. Esa diferencia es crucial. Dios no prometió ausencia de temor, prometió presencia en medio del temor. Y esa promesa cambia completamente la experiencia humana. El miedo, cuando no es guiado, paraliza. Pero cuando es entregado a Dios, se convierte en una puerta hacia la fe. En el relato del nacimiento, cada persona enfrentó una forma distinta de miedo, y cada una tuvo que decidir qué hacer con él. María enfrentó el miedo a perder su reputación, su seguridad y su futuro. José enfrentó el miedo a tomar una responsabilidad que no entendía. Los pastores enfrentaron el miedo a lo sobrenatural. Los sabios enfrentaron el miedo al poder político, y todos, de una u otra manera, fueron llamados a elegir entre huir o confiar. Esto revela una verdad eterna. El miedo no desaparece por información. Desaparece por relación. No se vence entendiendo todo, sino confiando en alguien. El nacimiento de Jesús inaugura una nueva manera de enfrentar el miedo. Ya no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. Ya no desde el control, sino desde la entrega. Jesús no nació en un mundo sin miedo, nació en un mundo dominado por él. Y lo hizo para demostrar que el miedo no tiene la última palabra. La fe cristiana no enseña que el creyente nunca tendrá miedo. Enseña que el miedo no gobierna, que uno decide, que no define el rumbo final. El miedo puede tocar la puerta, pero no debe sentarse en el trono. Desde el pesebre, Dios envía un mensaje silencioso pero poderoso. No necesitas estar seguro para confiar. Necesitas confiar para estar seguro. Esta verdad se refleja incluso en la forma en que Jesús fue protegido. No hubo ejércitos celestiales visibles. Hubo sueños, advertencias, huidas nocturnas,
caminos inciertos. Dios guió paso a paso, no todo de una vez. Eso también genera miedo, porque preferimos planes completos, no instrucciones parciales. Preferimos certezas, no dependencia diaria. Pero Dios muchas veces guía así lo suficiente para el siguiente paso. El miedo surge cuando queremos ver todo el camino antes de caminarlo. La fe surge cuando caminamos confiando en quien nos guía. El nacimiento de Jesús nos enseña que Dios no elimina el riesgo, redefine la confianza, no quita la fragilidad, la acompaña, no evita el peligro, pero promete fidelidad. Y aquí aparece otra dimensión del miedo, el miedo a cambiar. Jesús, incluso como niño, representó un cambio radical en un nuevo reino, una nueva forma de vivir, una nueva autoridad. Ese cambio generó resistencia, porque el miedo al cambio es uno de los más profundos. Cambiar implica soltar, implica dejar atrás lo conocido, implica confiar en algo nuevo. La Navidad, vivida desde la fe, nos enfrenta a ese mismo desafío. No solo recordamos que Jesús nació, sino que sigue llamando a transformar la vida. Y eso provoca temor, porque la transformación nunca es cómoda. El miedo también aparece cuando Dios se acerca demasiado, cuando deja de ser una idea y se convierte en una presencia que exige respuesta, cuando la fe deja de ser teórica y se vuelve práctica. Jesús no vino a tranquilizar conciencias sin cambiarlas, vino a ofrecer paz verdadera, una paz que atraviesa el miedo, no que lo niega. Por eso, el nacimiento de Jesús no elimina la oscuridad de inmediato, pero enciende una luz que no puede ser apagada, una luz que permite avanzar incluso cuando el miedo sigue presente. El miedo no es señal de fracaso espiritual. Muchas veces es señal de que estamos frente a algo que importa, frente a una decisión real, frente a un llamado auténtico. Dios no se avergüenza del miedo humano, se acerca a él y lo acompaña. Lo transforma desde dentro. Y esa es una de las lecciones más profundas del nacimiento de Jesús. El miedo no es el final de la historia, es el lugar donde la fe puede comenzar. Queda claro que el miedo no fue un accidente en la historia del nacimiento de Jesús. Fue el escenario elegido para revelar una verdad eterna. Dios no espera que el miedo desaparezca para manifestarse. Se hace presente precisamente donde el miedo domina. El nacimiento de Jesús nos enseña que el miedo no invalida la fe. La fe no es la ausencia de temor. Es la decisión de confiar, a pesar de él. Desde el primer anuncio hasta los primeros pasos del niño, todo estuvo marcado por incertidumbre, riesgo y fragilidad. Y aún así, el plan de Dios avanzó. Esto tiene un mensaje poderoso para hoy. Vivimos en tiempos donde el miedo es constante miedo al futuro, a la inestabilidad, a la pérdida, al rechazo, al cambio. Y muchas veces pensamos que Dios está ausente porque sentimos temor. Pero el nacimiento de Jesús nos recuerda lo contrario. Dios se acerca precisamente cuando más miedo sentimos. Jesús no nació en un mundo seguro. Nació en un mundo violento, dividido y lleno de amenazas. No nació en una época estable ni bajo condiciones ideales. Y eso significa que Dios no necesita que el mundo esté en calma para actuar. La paz que Jesús trae no es la paz que elimina los problemas, es la paz que permanece en medio de ellos. Es una paz que no depende de circunstancias favorables, sino de una presencia fiel. Cuando los ángeles dijeron no temáis, no estaban prometiendo una vida sin peligro. Estaban anunciando que Dios estaba con ellos. Esa es la esencia del mensaje cristiano. No estás solo en tu miedo. El nacimiento de Jesús redefine el miedo. Ya no es una señal de derrota, sino una invitación a confiar. Ya no es un obstáculo, sino un lugar de encuentro. Ya no es el final, sino el comienzo de una relación más profunda con Dios. Cada personaje de la historia tuvo que decidir qué hacer con su miedo. Algunos lo entregaron y encontraron esperanza. Otros lo protegieron y generaron destrucción. Esa decisión sigue vigente hoy. El miedo puede llevarnos a huir, a cerrar el corazón, a controlar, a rechazar. O puede llevarnos a rendirnos, a confiar, a obedecer, a obrar. La diferencia no está en el miedo, sino en la dirección que le damos. Jesús nació para mostrarnos que Dios no huye del miedo humano. Lo atraviesa, lo habita, lo redime, se hace pequeño para encontrarnos en nuestra fragilidad. La Navidad, vista desde esta perspectiva, deja de ser una escena idealizada y se convierte en un mensaje profundamente real. Dios entra en la historia humana, sin garantías, sin seguridades, sin privilegios. Entra para acompañar, para salvar, para transformar. Esto nos invita a vivir la fe de una manera distinta, no esperando que todo esté resuelto para confiar, sino confiando incluso cuando todo tiembla, no esperando sentir valentía para obedecer, sino obedeciendo, aún con temor. El nacimiento de Jesús nos recuerda que el miedo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor. Un amor que se hizo carne, un amor que eligió estar presente, un amor que no retrocedió frente a la oscuridad. Hoy, tal vez no enfrentamos el miedo de un pesebre o de un rey tirano, pero enfrentamos miedos reales, y el mensaje sigue siendo el mismo: no temas,
Dios está contigo. La fe cristiana no promete una vida sin temor, promete una vida acompañada, y esa compañía transforma la manera en que enfrentamos cada desafío. Al final, la pregunta no es si sentiremos miedo, sino qué haremos cuando llegue, si lo dejaremos gobernar o si lo entregaremos a Dios. El nacimiento de Jesús nos invita a elegir la confianza, no porque todo sea seguro, sino porque Él es fiel. Si este mensaje tocó tu corazón y deseas seguir profundizando en la fe, en los relatos bíblicos y en cómo estos hablan a nuestra vida hoy, suscríbete y acompáñanos. Aquí seguiremos explorando historias que no niegan el miedo, pero lo transforman con esperanza.